Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a revisar un juguete que se llama Crystal Ball o bolas de cristal o globos de cristal. En realidad es una masa que al soplarla se forma como una bola. Y para revisarla luego lo que vamos a utilizar es una pajita. Lo siento mucho por lo que voy a decir ahora, que sé que hay gente que bórax, pegamento transparente y un poco de agua, porque vamos a intentar copiar la masa que viene dentro de este tubo usando esos otros ingredientes. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funciona esta masa, y es súper complicada de usar. Fijaros, en teoría, yo ya la he usado, en teoría el juego, yo también lo compré en un bazar, lo venden en muchas jugueterías, tiene un tubito, en el fondo del tubito tiene, pues veis, una parte más plana, no sé si se ve, y entonces aquí lo que se supone es que yo soplo por este lado y al soplar, como tendré aquí la masa roja, pues esa masa empieza a crecer. Existen masas de distintos colores, yo la he comprado roja, pero podéis comprarla de cualquier color. Cada uno cuesta alrededor de 5 euros, o sea que es bastante dinero, ¿no? Y luego, en teoría, poniendo distintas bolas de distintos colores con esta masa, podéis hacer muñecos pues juntando las bolas. Esa es la teoría. Ahora bien, para hacer eso hay que tirar bastantes botecitos de estos, porque hay que tener una práctica. La teoría nos dice que cogemos, sacamos del tubo un poco de pasta, la colocamos con cuidado aquí, a ver si se ven, la colocamos con cuidado en la parte de arriba del tubito este por el que vamos a soplar, intentando que no se escurra por los lados y que tape bien el agujero del centro. No sé si se ve, es como si fuera un poco de lacre. Otra cosa que es interesante en este juego es que hay que tapar muy bien el tubito, porque esta pasta si no se seca. Entonces ahora la teoría nos dice que soplando por aquí conseguiremos que esta masa empiece a inflarse y podamos hacer el globo. Vamos a probar. Hay que soplar fuerte, ¿eh? No está fácil. Bueno, pues ya tengo el globo, ¿lo veis? Lo primero que vemos es que el globo no queda muy redondo, porque cuando yo soplo, la masa cede por uno de los lados y sale el aire por donde quiere. Entonces, hacer figuras ya empieza a ser complicado. Es decir, habrá que ensayar, lo que os digo, mucho para que esto funcione. Entonces, una vez que lo tengo aquí, lo que tengo que hacer es, con cuidado, girar el globo del soporte este azul. Girar sin pincharlo, porque en cuanto lo pincho, suelta el aire y ya la hemos liado. Bueno, pues voy dándole vueltas. Mirad, ya se me ha soltado el aire porque se me ha hecho aquí un agujero. Boing. Vamos a repetir. Pero otra cosa os quiero decir. Esta masa, cuando está seca, una vez que ya he hecho el globo, la puedo tocar sin problema. Pero si intento tocarla cuando sale el tubito, se pringa horrores. O sea, no se os ocurra cogerla con la mano para ponerla aquí. Eso no lo hagáis. Bien, vamos a probar otra vez. Cogemos otra vez la masa, la aplicamos en el centro, ¿veis? Yo no la estoy tocando porque si no me pasa lo que habéis visto, que se me queda pegada. Y ahora vuelvo a ponerla aquí. Repetimos. Soplamos. Ya se me ha pinchado, ¿veis? Ya se me ha pinchado por aquí. Bom. Nada. Pues nada, vamos a seguir. Otra cosa que es interesante. Si he soplado poco y no he estirado mucho la masa, la puedo reutilizar, ¿eh? Si la he estirado mucho y ya se ha secado, porque al quedarse en superficie con el aire se seca, no la puedo utilizar otra vez. ¿Veis? Estoy usando la misma. Ahora con cariño lo cojo porque es que también se queda muy pringado a veces, ¿eh? Entonces giro. Se trata de tanto girar que se desprenda directamente, ¿veis? Bueno, pues hay que seguir girando y estirando suavemente. Pues ya está, ya lo he conseguido. Una pompa, está viva. Pues veis, ya lo he conseguido, una pompa. Ahora podemos jugar con ella o poner otra encima. Vamos a intentar poner otra encima.
voy a coger mi palito otra vez y voy a quitar lo que tiene aquí que se había quedado y vuelvo a poner un poco de masa. Como solo tengo color rojo, no puedo hacer muchas figuras, pero bueno, pongo masa. Bueno, sigo sin conseguir que queden muy redondas, ¿veis? Pero bueno, algo es algo. Vuelvo a girar, ¿veis? Giro así dando vueltas para soltar otra vez. Y esta pompa, la puedo pegar, recordáis que tenía la otra, la voy a pegar las dos por el lado donde está la junta, para que no se vea. Vamos, pegar. La he puesto encima, ¿veis? Parece un patito. ¡Hola, hola! Incluso el pico se lo puedo hacer con la masa que nos teníamos aquí. ¿Recordáis que nos había quedado masa? Mirad. ¿Veis? Le he puesto el pico a mi pato. Bueno, no sé si se ve. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero perfectas no quedan, porque no me quedan las bolas perfectas. Como no quedan las bolas perfectas, pues muy bien, no quedan. Se me cae porque pesa el pico y se cae. Bueno, veis la idea, ¿no? La idea es tener varios colores y hacer distintas cosas. Voy a hacer una bola más grande. Vamos a ver si poniendo más cantidad la bola sale más grande. Pues vamos a poner más cantidad y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué tamaño de bola podemos llegar a hacer, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Bueno, habéis visto, esto parece una manzana, aunque la ha salido aquí en bulto. Habéis visto que si sujetamos la bola a medida que vamos formándola, podemos darle determinada forma. Quizá ese sea un truco, ¿eh? A ver, voy a explotar esta. Con esta misma masa voy a volver a intentarlo, porque tampoco ha estado la masa mucho tiempo. Entre globo y globo es conveniente limpiar lo que es esta parte, la de adelante, ¿eh? Ya digo, no tiréis lo que sobra porque os puede servir para hacer ojos o lo que queráis de las figuras. Vamos allá. Cuando acabo de soplar, yo tapo aquí para que no se salga el aire. Pues esto se me ha pinchado, ¿eh? Porque lo oigo. Está abierto por aquí. No nos vale. ¿Veis? Al final se tira muchísimo líquido de este, ¿eh? Lo voy a soplar muy despacito. Tapo para que no se vaya el aire. Muy redondita no nos ha quedado, ¿eh? Fijaros, parece un riñón. No, un corazón. Muy redondita no está. En fin, yo creo que esto es práctica, ya digo, varios botecillos y es lo que hay. Bueno, vamos a ver cómo lo copiamos. Pues bueno, si tenéis slime en casa como el que hicimos el otro día de chocolate, si no habéis visto el vídeo os lo dejo en la descripción, podéis hacer pompas directamente, aunque como veis tampoco son iguales. Si no, podéis hacer el slime. No tenéis más que echar pegamento transparente, pegamento bueno, añadirle cierto colorante, yo he usado colorante alimenticio, y a esta mezcla, que removemos bien para que esté homogénea, le vamos a echar la disolución con bórax, que es a agua caliente le echamos un poco de bórax y hacemos como un slime, pero bastante consistente. Ya digo, vamos a hacer luego lo mismo sin bórax, ¿eh? Entonces, poco a poco vamos echando esta disolución de agua con bórax en la mezcla que teníamos de pegamento transparente con colorante. Y así veis que se empieza a quedar como más gordo y se empieza a separar de las paredes del vaso. Bueno, pues en ese momento que esté ya separándose de las paredes, lo que hacemos es amasarlo con las manos y formar una masa homogénea. Yo la verdad es que en este caso me he pasado bastante con el colorante y eso va a hacer que el slime no me quede del todo bien. Pero bueno, otra cosa que os quiero decir es que cuando estemos haciendo la pompa con estas masas,
como el palito en el que hacemos la pompa no es igual al que viene en el juego, pues vamos a usar una pajita. El truco está en que lo que es la masa que hacemos se quede bien pegada a la pajita. Me refiero que pondremos la mano, los dedos apretando la masa en torno a la pajita, ¿veis? Para que por ahí no se salga el aire por arriba y me permita hacer la pompa. Como os digo, es cuestión de práctica. De todas formas, voy a hacerla sin bórax para que veáis cómo queda. Y sin colorante, que el colorante también hace que quede más pringosa, ¿veis? Y no es la consistencia que queremos. Pero la vamos a hacer ahora, ya digo, sin colorante y sin bórax. Para eso hemos hecho pegamento y al pegamento le hemos añadido agua caliente. Eso hace que quede más durito y entonces lo amasamos como una bolita. Y ahora lo mismo. Ponemos la bolita bien alrededor de la pajita y apretamos. Y ya está. ¿Veis qué fácil? Bueno, fácil, ya digo, hay que practicar. Pues ahora, como siempre, soltamos, aquí no damos vueltas, lo que hacemos es llevar hacia abajo la masa y ahí cerramos nuestra pompa. ¿Veis? Quitamos la pajita y cerramos. Pues ya está. Nada, a divertidos. Pero ojo, que es tóxico el pegamento, no andéis comiéndolo ni nada parecido, solo para soplar. Y no se me olvida el sorteo. Si queréis que os toque un tubito de Crystal Ball, solo tenéis que hacer como siempre. Darle a me gusta, estar suscritos a este canal y dejar un comentario. Y en el comentario quiero que me pongáis, si os toca el Crystal Ball, de qué color querríais. Bueno, os voy a dar 3 para elegir: rojo, verde, azul o amarillo. Vale, os he dado 4. Bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial.